Muy bien, estamos con nuestro primer invitado, Guido Nehamkins. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal? Es un colega, periodista, fue corresponsal de Reuters en Brasilia mucho tiempo, luego fue editor acá en la Argentina del servicio en español de Reuters, y ahora es el director de un portal, de una agencia de noticias especializada en Brasil que se llama Brasil 24/7, o sea, 24 horas, 7 días. No 7 días cierran a la semana, no cerramos nunca. no paran nunca. Y estaba mirando el sitio, que es muy interesante y plural, y destacábamos eso, y vos decías que en Brasil todavía existe el pluralismo. Claro, bueno, hay interlocución entre el gobierno y la oposición, pero es algo normal en los países donde hay una democracia más o menos consolidada y cierto desarrollo institucional. La oposición y el oficialismo hablan todo el tiempo a todos los niveles. Hace pocos días antes del Mundial de Fútbol, la presidenta Dilma inauguró algunas obras de movilidad urbana en Sao Paulo y en Río de Janeiro, y donde estuvo acompañada siempre, en el caso de Sao Paulo, que es el estado más poblado y más rico de Brasil, por el gobernador Geraldo Alckmin, que es del principal partido opositor al gobierno brasileño. Y hay una foto que me pareció bastante emblemática de otro emblema de Brasil, que es el fabricante de aviones, Embraer. Hace pocas semanas atrás presentaron un proyecto para producir en Brasil un avión carguero que va a ser vendido a todo el mundo en los próximos años, y Dilma saludó desde la cabina del carguero junto al gobernador Geraldo Alckmin del PCDB. Es decir, por ahí en Argentina es una novedad, en Brasil no lo es, y hay rispidez, por supuesto, hay enfrentamientos, pero hay diálogo. Ahora hemos visto, antes del Mundial sobre todo, cuando esperábamos que Brasil fuera noticia solo por el Mundial, que fue noticia por las protestas. Protestas que para muchos acá eran inesperadas, o fueron inesperadas. Protestas casi de clase media, pidiendo más educación, más salud, menos gasto con el Mundial. ¿Vos crees que han terminado ya? ¿Este tema ya no se va a hablar más en Brasil? Mira, en realidad las protestas tuvieron su auge con participación de la clase media, te diría, tradicional, ¿no? De eso que se llama nueva clase media, el año pasado, en junio y julio del año pasado, y coincidieron con la Copa de las Confederaciones. Sobre todo a partir de este año y a partir de un episodio traumático que fue en febrero, la muerte de un camarógrafo en Río de Janeiro a manos de grupos violentos, las protestas quedaron prácticamente reducidas a grupos políticos muy marginales, muy minoritarios, también muy violentos, muy sectarios, estos grupos anarquistas, antisistema, que en Brasil se conocen como Black Bloc. El gobierno incluso ensayó algún intento de diálogo con ellos, pero en algunos estados directamente empezaron a ser reprimidos con inteligencia, con prevención, con vigilancia, de una manera no ostensible, pero vigilados porque Brasil obviamente que está mostrándole al mundo, un país de dimensiones continentales además, que ha aceptado el desafío de organizar un evento como el Mundial en 12 ciudades, es un dato, 12 ciudades además, esto a mí me gusta, yo lo repito porque me gusta mucho decirlo para situar a la gente, 12 ciudades que, por ejemplo, entre Porto Alegre, que es la capital estadual de Brasil más meridional, donde hoy juega la selección argentina, y Manaos, la capital del estado Amazonas, hay prácticamente la misma distancia que entre Lisboa y Moscú. Estas son las dimensiones de Brasil y este es el desafío que Brasil está enfrentando. De todos modos, los gastos fueron importantes, como en todos los mundiales, y hay un cierto fastidio de que se ha gastado mucho. Bueno, sí, en realidad fue un fastidio, te diría, que explotó de alguna manera el año pasado, que tuvo que ver, yo diría que fue una excusa el tema de los gastos del Mundial, tuvo que ver más que nada con un aumento del ritmo de los precios, un aumento de los precios de la inflación, exactamente, una aceleración de la inflación en Brasil, tuvo que ver con una economía andando a un paso más lento, y en ese momento coincidió además el tema de la realización del Mundial y
para de alguna manera la gente expresarse en la calle contra el evento. Pero creo que la presidenta Dilma ayer lo definió bien. Brasil enterró el no va a haber mundial porque está mostrando que el país estaba preparado para recibir el evento, están los hoteles recibiendo a los turistas, los aeropuertos están funcionando, no ha habido atrasos en los vuelos significativos como en otros tiempos, y creo que esto está mostrando por ahí una imagen diferente a aquella que se temía del Brasil caótico antes del Mundial. Y si me permitís una palabra breve sobre Brasil 247. Te lo iba a preguntar justo. Sí, no, simplemente en realidad yo dirijo la versión en español, Brasil 247 en español, que fue creada este año. Es una empresa, una editora, que fue fundada en el 2011 por un periodista importante brasileño y escritor que se llama Leonardo Atuch, un periodista que además escritor, tiene algunos libros publicados, algunos de ellos muy interesantes, sobre, por ejemplo, la relación histórica que hubo, económica, de amistad, de cercanía entre Brasil y el Irak de Saddam Hussein, por ejemplo, y algunos otros libros importantes sobre, por ejemplo, la CPI, que conoces muy bien, del caso Mensalaun. Él abrió esta editora en el 2011 con un concepto que era contenido abierto y gratuito, en oposición por ahí a los medios más tradicionales que de alguna manera están cerrando cada vez más su contenido. Y en español estamos replicando de alguna manera ese trabajo con 33 periodistas diseminados por Brasil, algo que ningún otro medio ofrece desde Brasil al exterior, y nos interesa mucho presentar a Brasil 247 en español como una herramienta de información en tiempo real, información relevante sobre lo que ocurre en Brasil, y también una herramienta de conocimiento dirigida al público latinoamericano que se interesa por Brasil, y también, por ejemplo, a parlamentarios, se me ocurre decirte, que tienen cada vez más en Brasil una referencia para su tarea legislativa. Sí, no, hay información de todos los rubros. Sí, este tema me parece importante. Yo te decía decir, de todos los rubros, obviamente economía, política, sociedad. Hoy, por ejemplo, estamos reflejando que juega Irán al mismo tiempo que Argentina, juega Irán en Salvador, y hay planificada una protesta de homosexuales en el estado brasileño de Bahía contra el sistema de castigos crueles que rige contra los gays en Irán, por ejemplo. Ese es otro tipo de manifestaciones que está habiendo en Brasil, sobre todo contra Irán y contra Nigeria, que son dos de los países considerados más intolerantes en relación a la diversidad sexual. Pero ese tipo de cosas también las reflejamos. Pero me interesa mucho mencionarte lo del tema legislativo, porque creo que no había un medio que ofreciera en tiempo real, de manera abierta, gratuita, información sobre qué hacen, por ejemplo, los parlamentarios en Brasil, que tiene cada vez más, digamos, hay un activismo del Estado en pro de la modernización del país. Recientemente, por ejemplo, se aprobó el Plan Nacional de Educación, que prevé duplicar el presupuesto educativo en 10 años. Va a pasar del actual 5 o 6% del PBI al 10% del PBI. Es decir, todo este tipo de cosas que yo creo que son importantes que se conozcan en América Latina sobre lo que está pasando en Brasil, están reflejados en el portal. Ayer había una noticia sobre un incremento en las compras de trigo de Brasil a Estados Unidos. Correcto. Bueno, ¿Eso a qué se debe? Esto es interesante y me permite además decirte que esta es una información que fue publicada en los diarios en el día de hoy. Nosotros lo teníamos ayer bien temprano en la mañana en la agencia, en el portal Brasil 247. Simplemente vos sabés que en Brasil es un gran importador de trigo. Para los brasileños es un producto además muy sensible, porque el gobierno no quiere, por ejemplo, que algún problema en el abastecimiento provoque un impacto en los precios de los derivados, de la harina, del pan, de las galletitas, de los fideos. Es un tema político sensible además. Claro, forma parte de la dieta básica de los brasileños. Exactamente, y además tiene un impacto en el índice de inflación. Entonces, Brasil viene asistiendo a un problema de su histórico proveedor de trigo, que es Argentina, con un mercado cerrado, con desestímulos a la producción local de trigo, y necesita abastecerse del cereal en otros mercados. Por eso redujo a cero
por una cuota de hasta 1 millón de toneladas que va a regir esto hasta el mes de agosto, para poder abastecerse de forma más barata, sin aranceles, con trigo estadounidense o canadiense. Esto lo viene haciendo en los últimos años Brasil, pero este año la participación del trigo argentino en el abastecimiento brasileño va a ser la menor en muchos años. Vos decís que debido a una responsabilidad argentina. Bueno, razón. esto ocurre hace muchos años, que ha habido, es notorio y basta hablar con cualquier productor, las políticas públicas de Argentina para el sector agrícola han desestimulado la producción de trigo. Pero y Brasil lo ha ido a buscar en otro lugar. El Mercosur, históricamente Argentina fue un proveedor de Brasil de trigo, de petróleo. El Mercosur, y de una de las automóviles. bases era, nosotros vendíamos trigo y ellos nos vendían bienes de capital al principio. Trigo fue y petróleo incluso. Argentina también es... Estamos hablando de mediados del 86, el 86 más o menos. Claro, pero después cuando el Mercosur se institucionaliza, a partir del 91 con el Tratado de Asunción y a partir de 1995 con la plena vigencia de la Unión Aduanera, Argentina se convirtió históricamente en el principal proveedor de Brasil de trigo. También comenzó a exportar fuertemente automóviles y petróleo en gran medida. Esto cambió en los últimos años de forma drástica, sobre todo a partir de que Brasil comenzó a explotar el petróleo presal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ves vos el estado actual del Mercosur? Porque hay varios problemas, ¿no? Bueno, sí. Por cierto, yo cubro Mercosur hace muchísimos años. Hoy ya no existe más el bloque en términos de formulación de políticas, de proyecto de integración económico-comercial. Es cierto que en los años 2000 hubo de alguna manera una suerte de búsqueda de convertir a un bloque que nació como un bloque comercial y económico en una especie de unidad política, pero todo lo que es los proyectos de integración han quedado un poco deshidratados, anémicos, especialmente a partir de la incorporación de Venezuela, que provocó un terremoto primero en Paraguay, después Paraguay fue suspendido. En Brasil también, ¿no? En el Congreso. Ya no se hacen más las cumbres semestrales, desde, digamos, se tendría que haber hecho una en diciembre que no se hizo, se postergó para enero, la habitual de junio tampoco se hizo. Venezuela sigue a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, pero no se sabe realmente quién la ejerce o cuál es la actividad de Venezuela en eso. Y sí, evidentemente que el bloque está en una crisis bastante avanzada. De este tema tampoco se habla demasiado. Es difícil saber qué va a pasar. Además, Brasil enfrenta ahora una campaña electoral y si hubiera, las encuestas hasta ahora indican que no, pero si hubiera un cambio de gobierno, es evidente que va a haber de parte de Brasil una determinación mayor a reformas muy profundas de lo que es el bloque Mercosur. ¿Vos decís que si gana la oposición tal vez haya idea por parte de Brasil de modificar el estatus de unión aduanera del Mercosur? Bueno, claramente el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que tiene hoy como su principal dirigente al senador Aécio Neves, que es candidato a la presidencia para los comicios del 5 de octubre, tiene entre sus principales, digamos, asesores en temas de comercio exterior y política externa a diplomáticos que de alguna manera quieren convertir o propugnan la conversión del Mercosur en una zona de libre comercio, o sea, y no en una unión aduanera, de forma de que cada país recupere su soberanía comercial y pueda establecer acuerdos comerciales con terceras naciones sin depender de sus socios del bloque. Esto separaría a Brasil de Argentina, de Venezuela, de Paraguay y Uruguay, y podría buscar más activamente, más agresivamente, un acuerdo comercial con Estados Unidos o con Europa. Desde que el kirchnerismo es gobierno en la Argentina, Brasil tiene un importante superávit comercial con la Argentina, ¿verdad? Sí, Brasil tiene un importante superávit comercial con Argentina. Principalmente Brasil es un fuerte proveedor de productos con valor agregado, manufacturas industriales, automóviles sobre todo, que explica gran parte del comercio.
Electrodomésticos era un mercado también importante de la producción brasileña, pero eso fue de algún modo debilitándose a partir del 2012, 2011, con las medidas proteccionistas de Argentina que limitaron un poco el comercio. De todas maneras, siempre la Argentina es un mercado importante para Brasil, es el tercer mayor socio comercial de Brasil, después de China y de Estados Unidos. Entonces, digamos, siempre va a haber problemas, rispideces, diálogo, necesidad de entendimientos. Lo que está cambiando de alguna manera es la visión que hay en Brasil respecto a qué va a suceder o para qué sirve el bloque Mercosur. Igualmente, permíteme decirte esto, en el caso de que la presidenta Dilma sea reelecta, como hoy indican los sondeos, aunque sea en una segunda vuelta, este tema de la debilidad del Mercosur, la transformación del Mercosur, puede ser objeto de debate, pero más tranquilo, más solapado. Claro, pero es interesante esto de que la oposición propone volver un paso hacia atrás, hacia una zona de libre comercio. Acá también siempre hay fuerzas que no están del todo a favor con el Mercosur, especialmente en los últimos años. Ahora, vos decías que Dilma Rousseff... Bueno, perdón, sí. En realidad, más allá de la retórica y más allá de, digamos, Argentina de alguna manera ha violado el espíritu del Mercosur con las medidas proteccionistas, porque si, digamos, para algo sirve una unión aduanera es para que haya libre comercio interno, ¿verdad? Y las trabas, las licencias previas, todo este tipo de permisos para exportar, para importar, todo esto de alguna manera ha desvirtuado aquel espíritu del Tratado de Asunción y después, a partir del 95, de los acuerdos de Europreto que se firmaron en diciembre del 94 y que comenzaron a regir el 1 de enero del 95. Ahora, siempre ha sido una unión aduanera imperfecta, porque trabas ha habido también en Brasil, o por lo menos las quejas de Uruguay con los lácteos, por ejemplo, o las nuestras con algunos productos, siempre han estado a la orden del día. Nunca ha terminado, ¿no?, de ser lo que iba a ser. Sí, es cierto, pero de todos modos, si vos mirás las cosas en el largo plazo y ves cómo ha evolucionado el comercio, por ahí pre-Mercosur, cuando Argentina y Brasil tenían un intercambio menor a los 10.000 millones de dólares y hoy estás llegando a los 35.000 millones de dólares, es evidente que la unión aduanera sí impulsó el comercio entre los países del bloque, permitió la implementación de algunas políticas comunes. Lo que pasa es que todo eso comenzó de alguna manera a desvirtuarse, yo diría a partir del 2001, 2002, con el default, la devaluación argentina, que hizo que, por ejemplo, ya nadie se acuerda de esto, pero Argentina y Brasil llegaron en el 2001, en el año 2000, antes de la crisis argentina, a hablar de convergencia de metas macroeconómicas. Es decir, se quería llegar a una especie de Maastricht sudamericano. Había un embrión de eso, los ministros lo llegaron a anunciar. Yo me recuerdo una cumbre del Mercosur en Florianópolis donde decía, bueno, a partir del 2005, 2006, perdón, Argentina y Brasil van a tener que tener un porcentaje determinado de inflación cada año. Es decir, se hablaba de moneda común, yo no sé si lo recordás. Sí, claro. Todo eso de alguna manera quedó en el pasado y nadie ha retomado esa agenda. También los gobiernos han respecto del Mercosur, me parece, y te pregunto a vos, han perdido dinamismo y lo han ganado grandes corporaciones, para utilizar el lenguaje kirchnerista, como por ejemplo las empresas de automotrices, ¿no? Sí, bueno, hay muchas empresas que tienen una distribución, digamos, de su producción, especialmente entre Argentina y Brasil. Ahora, en realidad, en la mayoría de las multinacionales que se dedican a la producción de consumos masivos, la organización de la producción está dividida entre Argentina, por ejemplo, que provee a mercados como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y hasta Perú, y Brasil, que es un mercado más grande y que producen para adentro. Pero hay muchas industrias que se han desarrollado en Argentina a partir del bloque Mercosur y a partir de esta división productiva, no solamente las automotrices. Por ejemplo, la industria del aerosol, por ejemplo, argentino, que es un caso bastante emblemático. Lo que pasa es que la automotriz tiene un gran peso en el intercambio internacional. Enorme. Cambiando de tema, vos decías que Dilma Rousseff sigue primera en los sondeos, aunque podría haber segunda vuelta.
Sí, el último sondeo, lo que muestra el sondeo del Instituto Ibope, muestra a la presidenta de Brasil con 39-40% de la intención de voto, seguida por Aécio Neves, senador, que fue un gobernador muy exitoso de Minas Gerais. Fue reelecto en Minas en el 2006. Minas es un estado además muy importante en la Federación Brasileña, es el segundo mayor estado en términos de población y de economía, ahí peleando con Río de Janeiro. Siempre me parece bastante parecido a Córdoba. Claro, porque tiene ese perfil, digamos, industrial, de agronegocio, es un estado muy importante, capital Belo Horizonte, que tiene además una industria automotriz muy importante. Tiene allí su sede Fiat, que es la fábrica de Fiat más grande en el mundo, la de Betim, en las afueras de Belo Horizonte. Te decía, Aécio Neves, un gobernador importante, fue reelecto con el 77% de los votos. Y está de alguna manera consolidándose como el rival a vencer por la presidenta Dilma. Hoy las encuestas marcan que las elecciones del 5 de octubre, si fueran inmediatas, probablemente se definirían en una segunda vuelta 3 semanas después, y que esa segunda vuelta la vencería la presidenta Dilma. Pero falta mucho tiempo, la campaña en Brasil empieza en julio y se va a acelerar obviamente después de la Copa del Mundo. Claro, además hay un tercer candidato. Eduardo Campos, otro exitoso gobernador de Pernambuco, además fue ministro del presidente Luis Inácio Lula da Silva, fue ministro de Ciencia y Tecnología, es un político exitoso, además de una generación de caudillos brasileños nacionalistas, progresistas. Él viene de un estado, Pernambuco, del noreste de Brasil. ¿Donde nació Lula? Donde nació Lula, a pesar de que Lula, digamos, su cuna política es San Pablo, ¿verdad? Pero Eduardo Campos, además con una alianza interesante con la ex candidata a la presidencia, Marina Silva, sorprendente, su ¿no? compañera de fórmula. Sí, yo diría que ahí es una alianza complicada en la que no está claro que Marina pueda traccionar los votos, los mismos que obtuvo en la elección pasada, que fue de alguna manera la sensación, con 20 millones de votos, y le está costando consolidar esa alianza, sobre todo en los estados de Brasil. Eduardo Campos tiene 10% de las intenciones de voto. Y después hay otros candidatos más pequeños que sumados llegan al 8-10%, y esto puede provocar, sí, que la elección se defina en una segunda vuelta. Ahora, Dilma parece más prolija en su forma de gobernar, pero tiene mucho menos carisma que Lula, ¿verdad? Es incomparable. Lula se retiró de la presidencia como justamente el jefe de Estado más popular de la historia brasileña, y hasta hoy, lo muestran las encuestas, conserva su influencia y su popularidad. Dilma ha tenido, digamos, ha cultivado otra imagen en el gobierno, es vista más como una gerenta y más concentrada en la gestión, pero eso al mismo tiempo le ha causado algunos problemas, sobre todo con el Congreso, un Congreso en Brasil poderoso, con una coalición de partidos muy amplia, que exige atención, que exige cierto cariño, Mimos. Sí, mucha atención para poder gobernar y que los proyectos del oficialismo avancen ahí. Esto yo creo que el gobierno ha tomado conciencia y ha esbozado, sobre todo en el último año, una suerte de cambios. Ha tenido como dos momentos. Primero vimos un momento de una Dilma más voluntarista, y en los últimos meses, te diría quizás en el último año y medio, una Dilma más pragmática, tratando de recuperar el diálogo perdido con gran parte del empresariado brasileño, y también tratando de recuperar el diálogo y la fluidez con su base política, que la está ayudando. Hubo algunas rebeliones en el Congreso. Vos sabés que en Brasil, a diferencia de Argentina, el Congreso es muy poderoso, hay que entenderse con una variedad de partidos muy amplia. Además los partidos son más débiles, pero los intereses son muy poderosos. Sí, además los partidos, es cierto que algunos nacen y mueren rápidamente, pero hay una columna vertebral en esa alianza del Partido de los Trabajadores, que es con el PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que de alguna manera es el motor del legislativo. Pero viste, el PMDB es un partido tan pragmático, no tiene un núcleo
ideológico fuerte. Tiene hoy al vicepresidente de Brasil, Michel Temer, tiene al presidente del PMDB de Sao Paulo, tiene al presidente del Senado, Renan Calheiros, que es un político también importante del estado de Alagoas, y de alguna manera se ha dedicado en los últimos meses este sector del PMDB a tratar de contener los descontentos que había en el partido en relación a la alianza con el PT. La Convención Nacional del PMDB ha confirmado el apoyo a Dilma y estará con Dilma hasta el fin de su mandato. Ese es un poco el valor que tiene el PMDB, siempre acompañar hasta el final. Pero podría ser un aliado, volver a ser un aliado del Partido de la Socialdemocracia Brasileña de Neves, llegado el caso. En el caso que Neves gane las elecciones, por supuesto. Ahora, porque es como el que está en el medio, ¿no? Es el motor del Poder Legislativo, y para hacer avanzar al Poder Legislativo hace falta un entendimiento con el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo necesita entonces al PMDB. Siempre ahora, me parecieron muy peronistas, Temer, Calheiros. Sí, ahora, a pesar de esos mimos que decías, de ese cariño y de esa atención que el gobierno le tiene que dar al Congreso, esto no le ha impedido a Brasil lanzar algunos programas que a mí me parecen muy interesantes para destacar. Programas que han tenido que ver con el impulso, por ejemplo, a que jóvenes brasileños puedan ir a universidades fuera de Brasil a través de un programa que se llama Ciencias Sin Fronteras. Va a haber más de 100.000 alumnos brasileños estudiando en universidades de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Portugal, de Australia. El Plan Nacional de Educación que te mencionaba antes, otro plan importante del gobierno brasileño, que es el Pronatec, que es un programa que ofrece vacantes en institutos de formación terciaria para que jóvenes sin un oficio puedan aprender enseñanza técnica. Todo este tipo de cosas que son, digamos, impulsos modernizantes, que son muy activos en Brasil, que tienen al gobierno como protagonista y que de alguna manera, digamos, yo creo que merecen ser contados. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Por favor, y mucha suerte con el portal, que lo merece, ¿no? Brasil 24/7, ahí estamos. Muy bien, nosotros vamos a una breve pausa y seguimos ya en Infobae TV.